En este tutorial lo que vamos a ver son propiedades de suelos para un área de estudio. En este caso vamos a utilizar QGIS nuevamente para hacer análisis de cuantificación de área, de los tipos de suelos y uso de suelo para un área determinada, en este caso para Bolivia. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es abrir QGIS. Vamos a abrir una capa de interés. Vamos a cerrar esta ventana de acá y nos vamos a un shape del proyecto en el cual estamos trabajando. Entonces, aquí tengo información de un área de estudio que se llama Sopachuy, su municipio. Voy a colocar en transparencia y vamos a colocar como un mapa complementario ya de los suelos de la FAO. Entonces, para esto voy a utilizar donde se encuentra toda mi base de datos, donde tenemos justamente suelos FAO. Ahí está. Y vamos a utilizar la información de suelos y introducimos dentro de lo que es el área de estudio. Bueno, el grosor ya de píxeles dentro de lo que es el área de suelos, ya para nuestra área de estudio es bastante grande, pero de cualquier manera es importante conocer estas propiedades, aunque sean macro. Entonces, si hacemos un clic derecho, nos vamos a lo que es propiedades, o diré la tabla de atributos. Ahí vamos a encontrar información del código que están utilizando y también de algunas características básicas y sencillas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a utilizar esos códigos para poder describir cuáles son estas propiedades. Entonces lo cierro esta ventana. Voy a hacer un proceso de corte vectorial, a cortar, y suelos lo voy a cortar mediante Sopachuy. Esto lo vamos a guardar en nuestra carpeta y lo voy a llamar FAO suelos. Entonces guardamos y ejecutamos el proceso. Bueno, ya hemos hecho el corte. Ahí podemos observar. Voy a retirar esta capa, eliminar, y para nuestra área de estudio tendríamos que abrir la tabla de atributo y tenemos estos códigos. Entonces nosotros podemos estimar, por ejemplo, cuánto de esto corresponde a en área, ¿no? Cuántos kilómetros cuadrados corresponden a estos dos códigos. Entonces, para eso yo me voy acá, voy a ver que esta capa de suelos ya tenga propiedades de sistema de proyección y que esté en metros, ¿no? Para esto no se encuentra todavía en metros, está en WGC84 y vamos a reproyectar. Entonces vamos a exportar, guardar como, vamos a cambiar acá en la fuente, en esa zona UTM-20S, y lo guardamos dentro de lo que es nuestra carpeta. En este caso es aquí en vector, y lo voy a colocar, como tenemos FAO suelos, voy a colocar UTM para que me dé cuenta que están unidades métricas. Entonces guardamos y aceptamos. Muy bien, una vez que ya hemos obtenido esa información, hago un clic derecho y para esto necesito un complemento para poder calcular el área. En este caso es un complemento que se llama Calculate Geometry. Entonces, para instalarse hay que irse por acá a complementos y buscamos Calculate Geometry, ¿no? Ahí está el plugin y ustedes van instalando las veces que deseen o actualizando en caso de ser necesario. Entonces luego clic ahí y voy a colocar el campo área. ¿Bien? Puedo calcular también el perímetro, pero no me interesa, y lo voy a calcular en kilómetros cuadrados, o también pueden escoger ustedes en hectáreas. Entonces aceptamos y ahí está. Voy a deshabilitar este lapicito, voy a guardar
y vamos a ver las propiedades, ¿no? Entonces abrir la tabla de atributos y ahí podemos ver que, por ejemplo, el primer código ya equivale en hectáreas a 29.400 hectáreas y el segundo equivale a 32.632 hectáreas, ¿no? Que serían los aspectos más básicos de lo que encontramos en esta área de estudio. Entonces, para un poco identificar y presentar la simbología, tenemos que dirigirnos a la carpeta de trabajo, donde está justamente capa SIG. Entonces, ahí está en unidad D, ahí lo tengo, esta carpeta que se llama capa SIG, ahí está. Y buscamos FAO suelos FAO creo que se llama. Entonces, ahí está, suelos o FAO suelos, ahí está, suelos FAO. Entonces, aquí tenemos bastante información y hay que buscar un documento, creo que es este, Soil Data. Entonces vamos a abrir este documento y lo que vamos a hacer es anotar estos códigos que tengo por acá, ¿no? Entonces voy a convertir este suelos UTM, lo vuelvo a exportar y guardar como en un archivo Excel. Voy a cambiar esto y lo voy a guardar dentro de mi proyecto SIG en data, y ahí voy a colocar suelos, los suelos de Sopayuy. Listo, guardamos y perfecto, aceptamos y ya está. Entonces nos vamos a la carpeta de interés, en este caso es capa SIG. Voy a ir directamente por acá, voy a abrir una nueva ventana y lo voy a buscar a la información que he generado. Entonces no es aquí, está esta unidad de capa SIG, donde está capa SIG, proyecto SIG, y ahí está mi proyecto y ahí tengo justamente la información en data y ahí está la información de suelos. Bueno, debería estar acá. Ahí está, suelos Sopayuy. Entonces, lo que me interesa son estos dos códigos, ¿no? Voy a abrirlo, que es una base de datos Excel, ahí está. Y vamos a interpretar qué significa estos valores. Entonces aquí tenemos ya el documento abierto. Y vamos a hacer un poquito, vamos a engrandecer. Y ahí nos indica, en base a la codificación, qué representa. No es esta. Voy a regresar aquí a suelos FAO, en README, creo que está aquí en la información. Vamos a abrir. Verificamos que la información, ahí está la información. Entonces, lo que nos indica, ya, ahí tenemos diferentes simbologías y vamos a ver cuáles son las propiedades del suelo, bueno, en base a esta base de datos. Entonces, tenemos esta simbología IC y LC, LC6C. Entonces, buscamos esa simbología. La primera tabla que nos está mostrando aquí es la composición. Acá nos está mostrando la textura en base a la pendiente en base a la textura de clase. Vamos a seguir buscando y ahí está. Entonces acá nos dice que nuestros suelos, ya está DOM-SOIL, aquí está lo que estamos buscando, DOM-SOIL, y aquí tenemos la codificación que también tenemos DOM-SOIL, ahí está. Entonces tenemos la codificación ILC, entonces algo parecido. Entonces esto está organizado de manera alfabética. Entonces buscamos I, donde está FG, H, I. Entonces indica que los suelos son de tipo litsoles. Ya podemos copiar esta información y aquí podemos colocar una nueva, insertar y descripción. Entonces mis suelos son de tipo litsoles y LC, que representaría
HI, vamos a seguir bajando. ¿Dónde está? LC, ahí está. Y suelos lubisoles crómicos. Entonces, la segunda propiedad de nuestros suelos es que tienen esta propiedad. Entonces, ya hemos hecho estos crómicos suelos corresponden justamente a que son lubisoles, ¿no? Dentro de la categoría grande, lubisoles. Entonces tenemos suelos de tipo litsol y lubisoles, ¿no? Que serían las propiedades más importantes para poder escribir a partir de DOM-SOI, ¿no? Entonces esto es lo que se hace. Yo puedo utilizar esta información y utilizar la otra información que tenemos por acá del área, que está en hectáreas. Lo voy a sobreescribir acá y puedo hacer yo un poquito de estadística, un diagrama de barras, donde puedo observar esas propiedades. Y ahí está, ¿no? Entonces, en mayor área, ¿no? Tenemos este tipo de suelos lubisoles y en poca área tenemos litsoles. Entonces, esto sería con respecto a cómo se trabaja con suelos de la FAO en base a un área de estudio, ¿no? Recordemos que la escala es muy grande y por eso es que han salido solamente estas dos propiedades de los suelos. Voy a hacer las propiedades y puedo también verificar que esté categorizado y puedo colocar ahí los DOM-SOI, los clasificamos y ahí está, ¿no? Aplicar y aceptar. Entonces ahí tenemos la clasificación de los suelos, que son de esos dos tipos. Entonces, eso sería para suelos de la FAO. Ahora en esta segunda parte vamos a ver algunas propiedades ya en base a la información que se tiene accesible de GeoBolivia sobre el uso de suelo. En este caso voy a deseleccionar estos aspectos que ya hemos visto anteriormente, eliminar capa y voy a eliminar esta capa. Muy bien, ahora vamos a saber cómo utilizan estos suelos en este lugar. Tenemos justamente son 4 carpetitas, están dentro de esta. Uno que es de cobertura de categorías de la OMS y otro es la cobertura hecha por el ministerio. Entonces vamos a ver esta primera. Voy a abrir este shape y ahí tenemos, voy a colocar esto por acá y voy a hacer un corte. En este caso voy a irme a vectorial, voy a ir a herramientas, cortar y ahí está las categorías mediante Sopachui y lo vamos a guardar dentro de nuestra base de datos. Entonces ahí está vector, lo voy a llamar 2001 uso suelo. Entonces, de cómo sé que es del 2001, es justamente me voy a la base de datos, a los metadatos, me voy a Capacig y ahí voy buscando este archivo que ustedes pueden tener de otra manera organizados y ahí está, ¿no? Entonces me voy al metadato. En los metadatos es un PDF que me muestra características de esta información, ¿no? En este caso nos muestra el uso principal de la tierra, ¿ya? Y esta tiene información del medio ambiente, nos dice también quién lo han trabajado y eso fue generado por la universidad y los polígonos de comunidades. Los límites son comunidades por objetivo para facilitar la presentación dentro de los mapas. Entonces son comunidades, ¿no? Son las comunidades que están presentes dentro de esta área protegida, dentro de esta área. Entonces voy a hacer el corte, voy a ejecutarlo y esperemos que haga el corte. Entonces ahí está, ha hecho el corte. Vamos a ver, tenemos el corte en base al área de estudio en el cual vemos todas esas comunidades. Entonces, para ver un poco sobre sus propiedades, lo que vamos a hacer es irnos a
al categorizado y vamos a ver valores de interés. En este caso tenemos bosque, ¿ya? Y lo vamos a clasificar. Pero en este caso voy a utilizar uno que es graduado, ¿ya? Voy a utilizar un graduado. Ahora sí, lo voy a colocar en intervalo igual, un conteo igual, y ahí vamos a verificar cuánto de bosque hay. Voy a cambiar el tono por un color verde. Entonces lo que nos está mostrando es la cobertura de bosque, ya en este caso dentro de cada una de las comunidades. Aplicamos y aceptamos. Entonces hay comunidades que presentan mucha cobertura de bosque, que se nota en color verde, y hay así aquellas que tienen muy poca cobertura, que están denotados en blanco. Entonces este corte se hace de esta manera. Podemos ver otras propiedades, por ejemplo, en este caso podemos ver cuánto de cultivos, ya voy a hacer una nueva clasificación. No, tenemos muy poco. Voy a cambiar la variable, vamos a colocar agua, ya vamos a ver otra variable, pasturas, sí, pasturas, vamos a ver cuánto de pasturas hay, vamos a clasificar, ahí están, y vamos a cambiar el color de un color, de una trama entre verde y amarillo, ¿no? Entonces en amarillo voy a representar la baja cobertura de pasturas y en verde alta cobertura. Entonces aplicamos y ahí tenemos que los lugares que están más, que son potenciales para pastura, están más hacia el oeste. En cambio ya para el otro lado es muy poca cobertura. Entonces esos elementos son interesantes. También puedo calcular áreas, ¿no? en base al corte que he realizado. En este caso siempre es importante exportarlo y que esta capa esté en formato UTM, ¿no? Para hacer los cálculos. Vamos a cambiar en formato ESRI y voy a guardarlo dentro de nuestros proyectos SIG y nos vamos a ir a Vector. Entonces en este caso es 2001, uso de suelo, ya. En este caso esto es pastura. Entonces lo guardamos y lo ejecutamos. Listo. Entonces de cada una de ellas vamos a obtener una dimensión y ya lo podemos nosotros calcular la geometría y el área en hectáreas. Puedo cambiar cada área, barra baja hectáreas, ¿no? Entonces deselecciono, aceptamos y ya hemos estimado cuánto en hectáreas comprende cada comunidad. Esta sería la comunidad más grande de acá. Entonces podemos ir a la tabla de tributos y visualizar esos elementos que están ahí al final. Hectárea en área, que sería esta columna de acá. Listo. Entonces vamos a ver otras coberturas de suelo. Por ejemplo, en la cobertura de uso del 2010. Vamos a ver qué información. Abrimos el archivo que se encuentra en formato. En este caso está esta cobertura en formato TIFF. ¿Ya? Entonces voy a dejar por defecto, todavía no voy a usar eso. Voy a utilizar este uso actual de la tierra y vamos a ver un poquito si esto está en Shape, ¿ya? Y ahí abrimos. Entonces esta carpeta que hemos abierto, ya está acá, que sería uso actual de la tierra. Vamos a ir a los metadatos. Es información que ha sido generada, voy a hacer un poco el zoom, voy a incrementar. Ha sido generada para el 2002, ¿no? Es información antigua nomás, donde tenemos cuál era el uso actual de la tierra que fue presentado para el 2003. Entonces vamos a hacer el corte. Entonces vamos a QGIS y hacemos el corte utilizando el vectorial. Vamos aquí a herramientas, cortar, y vamos a cortar en base a Sopachui, que sería el área de interés. Guardamos y en este caso también es uso de suelo, pero del año 2002. Y ya ejecutamos. Aquí nos dice que hay errores de geometría, ¿no? Que no ha podido hacer el corte. Una manera es irnos a lo que son la barra de herramientas o la caja de herramientas. Vamos aquí
Vamos a mover un poquito esto por acá. Y buscamos corregir geometrías. Entonces esta función debería permitirnos corregir, pero para que no se haga un proceso largo de corrección, vamos a hacer primeramente un proceso de selección para que sea más rápido solamente en base al área de estudio. Para esto voy a utilizar esta herramienta de seleccionador y voy a colocar seleccionador de objetos espaciales con mano alzada. Entonces hacemos solamente un clic y empezamos a dibujar en base al contorno. Voy a hacer un dibujo muy grosero, ¿ya? En base al área de estudio. Y un clic derecho y ya está. Entonces es toda esta área que me interesa. Si hago un zoom to layer, ya es más o menos todo esto lo que estoy seleccionando en base a la selección hecha. Entonces, este mapa que tengo acá lo voy a guardar el objeto como y lo voy a guardar como uso de suelo 2002, ya 01 lo voy a llamar. Entonces guardamos y luego voy a guardarlo como consono 20s UTM y hacemos el proceso y seleccionamos los objetos seleccionados porque estamos seleccionando en base a el seleccionador. Aceptamos y ahí tenemos la selección. Ahora vamos a utilizar la herramienta de corregir geometrías. En este caso sería en la capa de interés. Le vamos a guardar este archivo dentro de nuestra carpeta como 02 para que sepamos qué estamos haciendo. Entonces guardamos y aquí ejecutamos y esperamos que corrija todos los errores de geometría. Muy bien, ya corregido. Ahí podemos observar que ahora se llama uso de 2002, uso de suelo 02. Ahora sí nos vamos a vectorial, vamos a cortar y ahí está. Seleccionamos Sopachui, que es el área de interés, y guardamos. En este caso va a ser uso suelo 03, ¿no? Donde están los cortes. Listo. Guardamos y ejecutamos. Y listo, ya está cortado. Y ya podemos observar, voy a retirar estas dos de acá, que ya no me interesan, ni este de acá. Voy a eliminar la capa. Listo. Y ahí tenemos un zoom a la capa. Y aquí podemos observar las propiedades en base a la clasificación. Voy a hacer una categorizado. Voy a utilizar alguna variable. Voy a verificar primeramente qué nos dice la base de datos, ¿no? Voy a tabla de atributos, y ahí tenemos las propiedades. First, ¿no? Silvopastoril, agricultura. Entonces ahí tenemos esa clasificación. Voy a hacer me voy a propiedades y utilizo categorizado y cambio eso por esa variable first. Clasificamos, ahí está. Y para que se denote mucho mejor, me voy a ir a configurar symbol de aquí arriba. Configurar símbolo, el relleno, el borde lo voy a hacer transparente. Aceptamos y todo se ha hecho transparente automáticamente y aceptamos. Y ahí podemos observar esas propiedades, ¿no? Algo que nos falta es calcular, estimar la dimensión, ¿no? Entonces verifico, me voy a propiedades y en este caso lo que tengo que ver es la fuente, ¿no? Está en 20s, tengo unidades métricas. Entonces lo que hago es a calcular geometría y en hectáreas o también si quieren en kilómetros cuadrados ahora esta vez y aceptamos y ejecutamos. Listo, ahí tenemos, nos vamos a tabla de propiedades y ahí tenemos, aquí hay un error, ¿no? Puesto hectáreas, debe ser km, pero no importa. Tenemos, hacemos un clic acá y tenemos que la mayoría del área dentro de este municipio es agropecuaria intensiva. Entonces tenemos una información bastante interesante para poder utilizarlo en nuestra descripción y un poco viendo proporciones y frecuencia relativa puedo estimar la frecuencia porcentual para saber en qué proporción estamos hablando en base al área de estudio las características. Entonces de la misma manera puedo explorar otras capas, ¿no? En este caso tenemos
Cobo uso de 1978. También es un shape. Y ahí vemos otro tipo de clasificación, ¿no? El que quería ver es esta de acá, de cobertura del 2001. Tiene una información un poquito más a detalle. Entonces, vamos a eliminar esta de acá. De 1978 voy a eliminar. Voy a guardar el proceso de cálculo dentro de este de acá. Voy a guardarlo y lo dejo ahí. Listo. Ahora nuevamente hago el proceso, ¿no? Esto voy a deshabilitar. ¿Ya? Y vamos a hacer el corte. Entonces voy a desactivar estas capas que ya no estoy usando. Y ahora hago el análisis, voy a hacer el corte. Entonces voy a hacer el proceso de vectorial, cortar. Ahí tenemos toda esta información en base a Sopachui, donde está ahí, y guardamos. Y en este caso vamos a llamarlo 2001. Es una mapa del 2001, creo. Suelos. No, 2010 creo que es esta información. Tengo entendido. Hay que verificar la base de datos, ¿ya? Ahí está. Y hacemos el corte. Ejecutar. Y ya ha logrado hacer el corte. Ahora veremos. No hemos hecho bien. Nuevamente voy a hacer el proceso. ¿Dónde está? Vectorial. En este caso es cobertura 2001. Ahí está. Sopachui. Guardamos. Y este caso era 2010, ¿no? Lo hemos llamado 2000. Voy a cambiar por 02. Y ejecutamos, guardamos y ejecutamos. Hay errores de geometría. Nuevamente, yo recomiendo siempre que en este proceso ustedes hagan el proceso de selección primeramente del área, extraigan y hacen la corrección de la geometría y luego el corte. Entonces, procedemos a seleccionar a mano alzada y con un puntito voy a hacer un grosero dibujo con el mouse. Listo. Ya hemos creado, ya hemos seleccionado y ahora lo que vamos a hacer es extraer, ¿no? Exportar, guardar objetos como, cambiamos a 20S y lo llevamos a 2010-03. Entonces lo guardamos y ahí está. Entonces seleccionamos guardar los elementos seleccionados y aceptar. Y ahí tenemos la capa. Ahora esta capa que tenemos acá, voy a retirarla. Esa voy a corregir. Voy a seleccionar, ya está seleccionado. Y lo voy a llamar uso de suelo 2010-04. Como es un archivo que tiene mucho detalle, entonces vamos a demorar un poquito quizás. Listo, ya terminado. Cerramos. Y ahí tenemos, ¿no? Ya se ha corregido. Nos vamos a raster. Y a vectorial, hacemos el proceso de corte. Y ahí está. Y colocamos Sopachui por debajo. Y lo guardamos dentro de nuestro archivo que lo vamos a llamar uso de suelo 2010-0405. Entonces guardamos y ejecutamos. Listo, ya terminar de hacer el corte y ahí podemos ver. Voy a quitar las demás capas que ya no nos interesan. Eliminar capa. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos propiedades. Voy a la tabla de atributos, lo que me interesa. Y ahí vemos los ganaderos. Bueno, tenemos esa clasificación. Tenemos dos tipos de clasificaciones.
en base a cuánto es herbáceo y cuánto es bosque. Entonces podemos representar de esta capa dos elementos interesantes. Me voy a ir a propiedades, me voy a ir a simbología, categorizado, y aquí voy a escoger la variable count. Clasificamos, esta es variable numérica. Class name, mire, en class name clasificamos, sí, y ahí tenemos los diferentes tipos. Voy a deseleccionar, me voy a configurar símbolos, el border lo voy a volver transparente para poder visualizar mejor esto. Entonces ahí está, aplicar, aceptar, y ahí tenemos, ¿no?, que la mayoría del área está dentro del, corresponde en realidad a una agropecuaria intensiva con cultivos anuales, ovinos, vacunos y caprinos. En rosado vemos la ganadería extensiva de ovinos y en azul agricultura extensiva, cultivos anuales, vacunos, ¿no? Entonces lo que se tiene más o menos la clasificación para esto, ¿no? Disculpe, esta era de acá. Ese era este. El bosque ralo, ya, este es el tema de vegetación, bosque ralo semideciduo. En celeste vemos bosque ralo xeromórfico, esclerófilo, ¿no? Cultivos de rotación, y ahí vemos muchos elementos que nosotros podemos describir y que mejor calcular su área, ¿no? Entonces vamos a calcular geometry, kilómetros cuadrados, km, y aceptamos. Entonces ya, con este cálculo vamos a saber cuánto de, vamos a guardar, cuánto de hectáreas o en hectáreas tenemos cada una de estas características. Entonces, me puedo ir, por ejemplo, voy a exportar esta base de datos en formato Excel, y ahí voy a guardarlo dentro de mi carpeta proyectos, sí, en data, y ahí tengo Sopachui, tenía suelos, ahora es esto vegetación, ¿no? Suelos, uso de suelo en realidad sería, uso de suelo. Entonces lo guardamos y aceptamos, y nos vamos aquí a visualizar la información que hemos obtenido en la carpeta. Aquí está uso de suelo, voy a hacer un clic, ahí tenemos una inmensa cantidad de datos, como podemos observar. Voy a seleccionar todos los datos y voy a hacer gráficas utilizando tablas dinámicas. En este caso me voy a insertar, escojo la primera opción del menú de tablas dinámicas, colocamos aceptar, y aquí class name, por ejemplo, puedo colocar acá, y el área en kilómetros cuadrados coloco por acá, aquí abajo, en valores, y ahí puedo observar, ¿no?, que cuánto tengo de bosque denso, cuánto tengo de bosque ralo, cuánto tengo de matorral. Entonces yo me agarro estos datos o parte de estos datos, y en una nueva pestaña puedo graficarlo, ¿no? Puedo insertar, colocar un gráfico, y ahí ustedes pueden ver que el bosque ralo es el más dominante en dimensión en kilómetros cuadrados. Pero aún todavía puedo seguir sacando información dentro de la tabla dinámica, por ejemplo, el tipo de uso. Entonces voy a deseleccionar, quito el class name y reemplazo por el grupo de uso, y ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí nos dice cuánto es agrícola, cuánto es forestal y cuánto es ganadero, ¿no? Entonces, y cuánto es para recurso acuático. Igual, voy a la siguiente hoja, y aquí tengo esto, y puedo insertar y colocar otra gráfica si me interesa mostrar esas propiedades. Entonces, ahí estamos viendo dos formas de representar la información estadística de los datos. Entonces, es muy importante, recomiendo que cuando trabajen con proyectos tengan un archivo data. Estos son para los mapas, ¿no?, donde hacemos los mapas, los gráficos, Excel, para guardar. Pueden guardar los archivos QGIS, ¿no? Esto, imagínense, ya me he cansado, entonces yo lo guardo esto, guardar como, y lo guardo este proyecto en mi carpeta QGIS, y ahí le llamo mapa suelo, se puede colocarlo, ¿no? Entonces al día siguiente vuelvo a trabajar sobre esa capa, guardar, ¿no? Entonces solamente es un archivo imaginario, ya por si acaso. Si yo lo envío a otra persona no lo va a abrir, porque las capas en realidad están
en las carpetas, la relación con las otras carpetas, ahí se relaciona. Si tú eliminas una carpeta donde estaba tu información, automáticamente en el proyecto guardado va a generar un vacío o un error de archivo. Entonces, esos elementos hay que considerar. Y ahí podemos ver las carpetas raster cuando trabajo con modelos de elevación digital, vectorial y algunos que tengan que ver con web. Entonces, de esta manera quería concluir este video. Otro elemento que me olvidé mencionar es que si yo deseo enviar esta información a otra persona, lo mejor, quizás todo puede ser muy pesado, pero quizás lo que recomiendo, muchas veces lo que trabajamos son los archivos vectoriales. Entonces, lo único que hago es comprimir, añadir el archivo. Y bueno, como está abierto ahorita mi programa, no me deja. Entonces, lo voy a cancelar y tendría que nuevamente, bueno, ya está el proyecto guardado. Nuevamente guardar, cerramos y quiero guardar los cap, ya voy a guardar nuevamente y cerramos. Listo. Ahora sí, voy a añadir a un sistema de compresión. Fíjense, se está comprimiendo y este archivo puedo yo enviar a cualquier persona, ¿no? De esa manera se comparte la información. Pero que si ustedes quieren llevar el archivo shape, no se puede, ¿no? O sea, van a cometer un error y si nos centramos en la parte vectorial, son una cantidad de archivos ya que es imposible saber cuál es cuál, ¿no? Entonces, recomiendo enviar el archivo vector y en el caso, como producto final para enviar su trabajo de manera grupal, ustedes van a solamente comprimir toda la carpeta, ¿no? Comprimimos, añadir el proyecto. Bueno, hay algunas cosas que están abiertas, por eso no me está dejando, pero ustedes hacen la compresión y voy a cancelar. Y ese archivo comprimido se envía como tarea. Eso sería de manera complementaria que faltó explicarse.